Buenos días, mi nombre es Valentina Wedekin y hoy junto con mis compañeras Carolina Rondón y Michelle Maxwell vamos a hacer la sustentación de nuestro tercer parcial de arte y escogimos la arquitectura del periodo clásico. Bueno, yo les voy a hablar sobre la definición, que es lo que se entiende como arquitectura clásica y se refiere a la producción de edificios de la Grecia antigua desarrollados en el periodo entre los siglos VII y IV. Sus principales ejemplares son los templos religiosos de grandes dimensiones construidos en piedra, proyectados a partir de principios de orden, simetría, geometría y una creación de perspectiva. Una característica marcante de su expresividad son las columnas, que establecieron lo que se conoció como los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio. La gran obra de la clásica es el Partenón, construido en los Acrópolis de Atenas en el siglo IV, con las características más marcadas del estilo: un volumen construido sobre un basamento que sostiene una secuencia de columnas con capiteles que a su vez soportan un frontón. Bueno, los elementos arquitectónicos, eh, entre los elementos reales de la estructura clásica se destaca la columna, la cual es una estructura de soporte que soporta el peso del techo. Las columnas son partes muy importantes de las estructuras clásicas, especialmente en la fachada o en el frente. Esta era visualmente la parte más importante del edificio y a menudo estaba llena de relieves y de estatuas. Los griegos construyeron casi exclusivamente en columnas verticales y techos planos, pero los romanos llevaron la arquitectura un paso más allá. Mediante el uso de arcos, redujeron el número de columnas de soporte y permitieron interiores más espaciosos. El arco es un elemento de la arquitectura clásica que es únicamente romana, no griega. Los arquitectos romanos utilizaron materiales fuertes que eran más ligeros que la piedra, como el hormigón, para crear grandes arcos y cúpulas que dispersaban el peso y reducían la necesidad de estructuras de soportes interiores. Bueno, el orden dórico son los templos dóricos que presentaban columnas sin bases y capiteles simples y convexos, o piezas superiores. Sobre las columnas había una banda horizontal llamada friso, cubierta de patrones alternativos de tríglifos y metopas, piedra plana y lisa, y se cree que este patrón representa las vigas de madera de los templos griegos utilizados antes del desarrollo de la arquitectura de piedra. Bueno, el próximo orden es el orden jónico. En la arquitectura clásica existen tres tipos de órdenes, el que anteriormente mencionó mi compañera y yo les voy a mencionar los otros dos. El orden jónico es aquellos que los templos jónicos tenían columnas más altas que mostraban una pequeña protuberancia llamada éntasis, y las éntasis sirvieron como una ilusión óptica que hacían que las columnas se vieran rectas y no como que si se estrecharan más cerca de la parte superior, de la forma en que su ojo lo percibiría naturalmente. Las mayúsculas jónicas representan cuatro rollos, uno en cada esquina, y toda la columna se asienta sobre una base circular. Acá podemos ver un ejemplo de cómo es la base, el fuste de aristas muertas y el capitel de volutas y el friso recorrido. Bueno, y el último orden que tenemos es el orden corintio, que es que las columnas corintias también presentan la énfasis y se sientan en una base. La capital de la columna corintia es la más ornamentada, con flores y hojas que sobresalen en todas las direcciones de las columnas. Y ocasionalmente se verá órdenes compuestas que combinan elementos de cada uno, en particular los estilos toscanos y compuestos, pero solo Vitruvio reconoció formalmente los estilos clásico, dórico, jónico y corintio, eh, ya que la estética que ayudan a producir ha definido nuestras concepciones sobre la belleza arquitectónica hasta nuestros días. Y acá les voy a hablar un poco sobre la estética de la arquitectura clásica, que combinando los tres componentes de Vitruvio crearon una estética única que define la arquitectura clásica.
En su forma más básica, la estética clásica se define por lo que vendría siendo su simetría, el orden racional y la lógica tranquila, y la arquitectura está destinada a inspirar audacia, pero también humildad, contemplación, intelecto y calidades apreciadas por las civilizaciones clásicas, todas estas cosas que pasaron hace muchísimos años. Bueno, entre algunos ejemplos de obras arquitectónicas de este periodo podemos encontrar al Templo de la Concordia en Agrigento, Sicilia. Las austeras columnas dóricas del Templo de la Concordia, situado en el siciliano Valle de los Templos, es un claro ejemplo de este simple y funcional orden arquitectónico. También encontramos el Erecteón de la Acrópolis de Atenas. El famoso Erectón se edificó entre los años 421 y 406 a.C. y es un fantástico ejemplo del orden jónico. A la derecha se encuentran las cariátides, 6 columnas con forma de doncella que podrían representar a las 6 hijas del rey Erecteo. Y por último, encontramos el templo de Zeus olímpico en Atenas. Ese es un buen ejemplo del orden corintio, una variante del jónico que apareció en el siglo IV a.C. Bueno, listo. Esa sería la presentación de nuestro último parcial. Muchísimas gracias.